Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: «Un reino donde hay luchas internas va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belzebul, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces, pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que confiaba y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama». Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta es tal vez una de las páginas más tristes del Evangelio, yo diría. Creo que Jesús lo supo sobrellevar con mucha fortaleza, con mucha dignidad también, porque estaban calumniando lo más precioso para él, que es al Espíritu Santo de Dios. Porque esto es realmente una injuria y una calumnia terrible, y es ese famoso pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón de Dios. Porque decían estos fariseos, que eran personas de bien, se supone, ¿no es cierto?, eran los líderes religiosos de Israel, que él estaba expulsando los demonios con la ayuda del mismo Satanás o Belzebul. Entonces estaban llamando al Espíritu Santo como si fuera el mismo demonio, ¿cierto? Eso es muy feo, muy doloroso, muy triste. Pero Jesús, lleno de misericordia, trata de hacerles comprender que están equivocados y les pone un argumento. Primero dice que ningún reino puede subsistir si está dividido contra sí mismo. Entonces, el primer llamado, la unidad. ¿Qué les está diciendo en el fondo? ¿Por qué ustedes hablan mal de mí? ¿Por qué dicen que yo actúo con el poder del diablo? Nosotros tenemos que unirnos. El pueblo está sufriendo. Miren, esta persona tenía un demonio mudo. Hay distintos tipos de diablos que atacan a las personas. Es increíble, pero no nos damos cuenta cuántos males hay hoy en día en la sociedad, especialmente en la juventud, que están originados por Satanás, por los demonios. Se le dice problema de salud mental, pero muchos de esos problemas esconden detrás una acción extraordinaria del demonio. Aunque sean voces que sienten esos jóvenes, situaciones de opresión, a veces no pueden ni siquiera respirar, sienten angustia, sienten desesperación, muchos de ellos piensan en suicidarse, y detrás de eso está la acción del maligno, ciertamente. Entonces, ¿qué dice Jesús a los hombres de su época, a los religiosos? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros? Tenemos que unirnos, nosotros, los religiosos, los que venimos a misa, los católicos, los sacerdotes, los laicos comprometidos. Hay gente sufriendo, hay gente que lo está pasando mal, que el demonio lo está atormentando, que los está destruyendo, y necesitamos ayudarlos, no pelear entre nosotros. Y es que tenían envidia de Jesús, por eso decían que actuaba con el poder del demonio. Entonces, ningún reino que se divide contra sí mismo subsiste, ¿no?
Eso es lo que siempre va a buscar el enemigo, tratar de dividir para reinar. Lo primero que debemos buscar entonces, la unidad, no pelear entre nosotros. Fundamental. Como iglesia debemos pensar lo mismo, como familia, como comunidad, como institución. Si queremos salir adelante, busquemos la unidad, busquemos lo que nos une, no nos critiquemos, no nos dividamos. Esa es la primera cosa. Y segundo, dice Jesús, si yo expulso a los demonios con el poder del mismo maligno, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Y ahí se quedaron callados. Porque como ellos, los discípulos de los fariseos, de los sacerdotes del templo, expulsan demonios, ¿lo hacen con el poder de Dios o con el poder del maligno también? Entonces no quisieron decir nada. Y Jesús dice, bueno, si yo expulso a los demonios con el poder de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. No se pongan envidiosos, pónganse contentos y unámonos para trabajar por la causa de Dios, por el reino de Dios. ¿Y cuál es el principio de la unidad? Jesucristo mismo. Por eso el Señor termina remachando, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. Tenemos que ponernos entonces del lado de Jesús, estar con Jesús, pensar como Jesús. Y Jesús es humilde, Jesús no anda criticando, no anda hablando mal de los demás, no trata a los demás de desvalorizarlos, ¿no es cierto? Y mucho menos es envidioso Jesús. Él busca la unidad, busca la armonía, para que juntos, como hermanos, trabajemos por nuestra iglesia y por la salvación y la recuperación de muchos que sufren espiritualmente y mentalmente, que son enfermedades a veces mucho peores que las del cuerpo. Bueno, ahora como consecuencia práctica quiero contarles que a veces uno entre sus pares con otros hermanos sacerdotes también siente esta división, siente esta dicotomía, digamos así, ¿no? Algunas veces algunos sacerdotes me dicen, oye, ¿por qué los exorcistas hablan tanto del demonio en las prédicas? No deberían hablar del maligno, ¿no? Porque si no la gente se va a asustar, la gente no va a venir más a la misa. Si hablan, mejor hablen solo de Jesús, hablen de la Biblia nomás, y bueno, pero es que eso es una contradicción. Miren, lo que dice Jesús en el Evangelio, en los 4 Evangelios, es muchas veces advertencias contra las fuerzas del maligno. Incluso cuando rezamos el Padre Nuestro, que es una oración que Jesús mismo nos enseñó, estamos recordando, líbranos del maligno. Esa es la frase que deberíamos decir. Nosotros decimos, para amenizarnos, líbranos del mal, en abstracto. Pero el lenguaje original es, líbranos del maligno, libéranos a malo, para recordar que tenemos un enemigo terrible, que es este espíritu invisible que busca atacarnos y hacernos daño. Y muchas veces, por increíble que parezca, Jesús habla del infierno, del castigo eterno, del demonio, del peligro de Satanás en nuestra vida, y habla mucho Jesús, y mucho Él actúa contra el poder del mal. Entonces, no es que uno esté hablando demasiado de estos temas que pueden causar miedo, sino que Jesús lo hace. Ahora, si uno se calla, bueno, pero el Evangelio por lo menos lo habla mucho más del infierno que del cielo, por curioso que parezca, porque el Señor no quiere que vayamos allá, nos está advirtiendo, y aunque sea por miedo al castigo eterno, nos quiere hacer reaccionar. Cuidado, es una posibilidad que nos ataque y nos engañe el enemigo. Entonces, seamos prudentes, pongamos nuestra confianza en Dios y no nos dejemos engañar fácilmente por las astucias del maligno, ¿no? Esa es la primera cosa. Segunda cosa que he escuchado de algunos hermanos sacerdotes, pero yo creo que no es por mala voluntad, sino por ignorancia y por racionalismo, por duda que a veces puede ocurrir, y a lo mejor a mí también me ocurriría, ¿no? Si no fuera por todas las veces que yo he visto que realmente el demonio actúa en los exorcismos, en las personas que sufren estos males, tal vez yo no tendría tanta fe en esa realidad. Pero a mí el Señor me ha regalado ese don de ver que existe el demonio. Entonces, algunas veces me dicen, oye,
¿Para qué bendices agua? ¿Para qué exorcizas el agua? Eso es una superstición. La gente va, en vez de tener fe católica, se va a poner supersticiosa. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Que uno, aunque sea sacerdote, también puede perder la fe. A mí también me puede pasar. A lo mejor ni Dios lo quiera, ¿no? Recen por mí para que no pierda la fe. Porque uno puede ponerse racionalista, puede ponerse a justificar las cosas para no quedar mal con el mundo, para no parecer que uno es como anticuado, como va a estar hablando de estos temas. Pero es que lo que pasa es que la gente necesita ayuda. Por eso el agüita exorcizada, la sal exorcizada, es un sacramental que si lo usamos con fe, si lo vivimos esto con amor, con entrega a Dios, nos hace mucho bien. Si no fuera porque yo veo el bien que hace, no insistiría en bendecir el agua los días jueves. Pero yo conozco mucha gente que se ha sanado de problemas físicos, de problemas mentales, personas hasta jóvenes, ¿no es cierto?, que tenían que tomar remedio para dormir. Imagínense, un adolescente tomando remedio para dormir. Y con el agüita exorcizada se olvidaron de los remedios y recibe la protección de Dios. Depende de la fe, ¿no es cierto? Tenemos que vivir esto con fe. Y si la Iglesia ha puesto oraciones para bendecir el agua, para exorcizar el agua, la sal, el aceite, aprovechémoslo. Si tenemos un rosario, ojalá lo podamos presentar a un sacerdote para que lo bendiga. Porque es distinto tener rosario bendecido que no estuviera bendecido, es distinto. Lo mismo las medallas de San Benito, de la Virgen de los Rayos, del Sagrado Corazón, el Santo Escapulario. Nos ayuda tanto eso, porque el demonio arranca cuando ve que tenemos esos objetos bendecidos y exorcizados. Entonces, lo que le pasó a Jesús, de que lo atacaban porque él expulsaba demonios, hacía exorcismo, también hoy en día nos puede suceder, ¿no? Porque el diablo es muy astuto y trata de que nosotros lo ignoremos, de que digamos, no hablemos tanto de eso. Sí, hay que hablar. La Virgen María hizo algo tan impresionante como mostrarle a los niñitos, ¿ya?, a Jacinta, a Lucía, a Francisco, que eran niñitos chicos de 10 años, 8 años, les mostró el infierno. Les dijo, miren, y ellos miraron el fondo de la tierra. De la mano de la Virgen salieron unos rayos y se abrió la tierra y ellos vieron el infierno, vieron la realidad terrible que se vive ahí, con demonios de verdad, con almas condenadas que van cayendo ahí, ¿no es cierto?, como gotas de agua. Impresionante, ¿no? Eso le cambió la vida a estos niños. No solo es que la Virgen quería que tuvieran miedo del infierno, sino que ella quería que tomáramos conciencia de que es posible llegar ahí y que muchas almas caen a la condenación porque nadie reza por ellos. Eso dice la Virgen, porque nadie se sacrifica por esas almas. Entonces esta es la realidad, ¿no? Aquí estamos en una gran aventura, ¿no? Mientras estamos caminando en este mundo, es posible, partiendo por quien habla, que uno se condene, que uno pierda la vida eterna, y eso es terrible. Pero como no lo queremos, ¿cierto?, entonces nosotros vamos a poner nuestra fe en el Señor. Es cierto, no vamos a estar hablando todo el día del diablo, eso sería enfermizo. Mucho mejor hablar de Jesús, hablar de María y pensar en las cosas maravillosas del cielo. Pero seamos prudentes, también tengamos en cuenta que esa otra realidad es posible y es una alternativa, lamentablemente, para nosotros. Mientras estemos en este mundo, hasta el día en que nos encontremos con Dios en el juicio particular, es posible que vayamos a un lado o a otro. Depende de nuestra decisión. Lo que sí es cierto que muchas personas místicas que han visto lo que sucede en el infierno, como estos niñitos de Fátima, por ejemplo, declaran que la inmensa mayoría de las almas que están condenadas en el infierno no creían en el demonio, nunca hablaron de esto, no creían que existía el infierno. Decían, ¿cómo va a existir? Si Dios es bueno, ¿cómo va a permitir que alguien se vaya para allá? ¿No es cierto? Esa es una razón que es falsa, es una falacia, es totalmente equivocado pensar así. Es mucho mejor ser prudente y decir, como Jesús nos enseña, Señor, por favor,
No nos dejes caer en la tentación, ayúdanos a vencer las pruebas y sobre todo líbranos del maligno, libéranos a malo, líbranos del infierno y líbranos de caer en las garras del demonio. En ti confiamos, Señor, no en nuestra astucia, no en nuestras capacidades, no en nuestra fuerza de voluntad. Sin ti nada podemos hacer. Por eso, con humildad, recurrimos al agua exorcizada, ¿cierto?, al rezar el Santo Rosario, pero sobre todo a los sacramentos, la Santa Misa, la confesión en particular. Así sea. Amén.